Ella no estaba de acuerdo con irse de Cuba por su familia, pero yo estaba muy consciente de que yo no quería dejar en ese entonces ni a mi hijo Alexander, porque Alexander también yo los había llevado, los había invitado a que estuvieran ahí en la casa en la playa compartiendo con nosotros. Y entre todos los que estábamos allí estaban los muchachos que se pensaban venir conmigo, que era David Rulí, eh, eh, Pedroso. Pedroso falleció hace unos años, no pude volverme a encontrar con él porque yo directamente me fui para Houston, Texas, Dallas, Texas, desde que yo llegué aquí, por ciertos encontronazos que tuve, después Vamos a llegar ahí, vamos a llegar te ahí. voy a llevar para que tú veas cómo es que este mundo es chiquito. Aquí no se puede hacer daño. Este mundo es chiquito. Entonces vinieron 4, No, vinimos 6 en total. 6 en total. 6 en total, falleció uno, que para mí era mi hermano, mi hermano de guerra, de lucha, de todo. Era un hermano mío que yo tenía. ¿Él falleció en el trayecto? Falleció en el trayecto. Carlos Arturo. Carlos Arturo Pérez, por cierto, tenía el mismo apellido mío. Eh, aquella noche entonces ya la señora me había dicho de que nosotros teníamos que abandonar la casa. Y como te digo, tantas anécdotas. Mi hermana todavía, allá en Cuba, todavía conserva parte de unas velas que yo había puesto al servicio en oración a la Virgen de Regla. Y es increíble. Deja ver cómo yo hago que ella me le saque una foto. No que me lo mande, porque el que lo manden se dañaría eso. Ellos lo tienen como una reliquia allá. Yo había encendido una vela y la vela se fue consumiendo de tal manera se fue consumiendo la vela aquella, que tiene la imagen como de una diosa del mar. Wow. A lo que da paso es que es Olokun, que es la reina de las profundidades del mar. Entonces, bueno, aquella noche, le yo a mi mamá, ya yo tenía decidido ya, fuera como fuera, de que nosotros nos teníamos que ir, nosotros no podíamos dar marcha atrás. El mar estaba bien mal, bien mal. La madre de mi hija estaba allí, mi hijo Alexander estaba allí también. Y entonces llegó el momento que esa señora me da la noticia que dice que no, que ya había venido gente de tropas especiales a la casa, que veía movimientos raros adentro de la casa, que ellos estaban puestos para toda la gente que estaban tratando de ir del país. Y la señora algo nerviosa me pide de que ya nosotros nos retiráramos porque se nos había pasado ya hasta incluso los días de pago, que ya había sido pagado por una semana, ya nosotros nos habíamos pasado una semana de más. Y bueno, nada, aquella noche ya sin ton ni son, yo llegué, caballero, este es el momento y este es el momento de salir. Oye, ¿tú estás seguro que mira cómo está el mal? Y yo, no, prefiero que me traigan los tiburones antes que me traigan esta gente. Wow. Wow. Y tomé la decisión O sea, tú eres el definitiva capitán y el líder de ese grupo. del piquete. El piquete. Del piquete ese que me acompañó a mí, de Jojito, de David Rulí, eh, Pedro, Pedro Caraballo, Pedroso, como le decíamos, Pedroso. Eh, le dije a mi madre en aquel entonces, vieja, no tengo leche para la niña. No me hace falta que tú vayas a La Habana. Estábamos situados en una playa costera de La Habana del Este que se llama Guanabo, por los caballitos de Guanabo, pegado allí, muy pegado al mar. Y por la misma, le dije a mi madre, necesito que me vayas a buscar leche a La Habana. Mi mamá se me quedó mirando. Dígole, sí, necesito leche para la niña, que no tengo leche para la niña, se le acabó la leche. Y mi madre vino, me abrazó, me dio un beso y me dijo con estas palabras, yo sé por qué tú quieres que yo vaya a La Habana a buscarte leche, pero vete tranquilo, que aquí vamos a estar esperándote. Wow. Esas fueron sus últimas palabras. De lo que me pudo decir antes de montarse en la guagua.
Alexander, que estaba bien pequeño, tenía 9 años Alexander en ese entonces, se me vira y me dice, óyeme, fíjate lo que te voy a decir. No te vayas ahí sin esperarme. Yo me hubiera traído a mi hijo Juan Alexander. Y él todavía está en Cuba. Yo quisiera que tuviera los mensajes de ese hijo mío. Él tiene 44 años ahora. Y todo el que conoce a mi hijo Juan Alexander y que tienen conecto conmigo me dicen, tiene unos sentimientos. Mi hermana Marta Rosa me dice, tiene unos sentimientos igualitos a ti. Yo quisiera que tuvieras las notas que él me manda por WhatsApp. Después te las voy a abrir para que tú veas todas las conversaciones con mi hijo Juan Alexander. Y me duele no habérmelo arrancado y habérmelo traído conmigo para acá. Me duele. Porque ha perdido toda su juventud ahí en esa mierda. Esos son los... Que a veces yo me pregunto hasta dónde vamos a llegar. El cubano hasta dónde va a llegar. Esto es lo que más me duele de todos estos años. De todos estos años que yo llevo aquí en este país. Tú no sabes lo que es tener un hijo pasando tanto trabajo con esa gente ahí que deberían de ayudar a un pueblo. No solo estoy llorando por mí, estoy llorando por todos los cubanos. Que por qué hemos llegado y por qué nos engañaron tanto. Principalmente yo creía mucho en Fidel. Yo creí mucho en Fidel. Y pensaba que nosotros estábamos haciendo algo por la revolución, por Cuba. Y ahora tú ves en la actualidad como todos los grandes pegados de la élite están viviendo su vida. Sí. Y no le importa un carajo como está viviendo ese pueblo. Cuba se ha convertido en Haití. Sí. Es una devastación totalmente. Cada vez que yo abro un video que me manda Pedrito, cada vez que veo los videos esos que él me manda a veces de Cuba, da pena. Sí. Da pena. Es que no sé, el país más pobre porque es que ni África. Estuvimos en Angola, luchando por Angola, pero ¿por qué estábamos luchando en Angola? Si Angola está viviendo mucho mejor que nosotros ahora. Sí. Y entonces este tipo ha estado diseminando el odio y la devastación en todos estos pueblos del Caribe y principalmente en América Latina. Sí. Déjame hacer un paréntesis para decirle algo a la gente que vea Jornada Latina. Señor, los hombres tienen momentos claves. Y hace 30 años tú tuviste un momento clave y tuviste que decidir. Y hoy con nosotros, Jaycee nos comparte, Juan Carlos nos comparte su historia, señores. Lo que tuvo que decidir y dejar atrás. Y sus experiencias del antes y el después de su decisión. Continúa. Bueno, nada, ya te digo ya. Esa noche ya decidí, mi madre fue para La Habana a buscarme lo que yo le había pedido. Se quedó allí la madre de mi hija, pero viendo la situación de cómo estaba el mar en ese momento, yo no me traje a la madre de mi hija, que bueno, José Luis vio una pintura que yo había hecho a lápiz, que se veía la madre de mi hija debajo de una palmera, con la niña cargada y la niña pidiendo que yo la llevara conmigo. Y entonces tenía la balsa en el medio ya del mar ya, y en aquellas olas grandes. Entonces fue un momento bien difícil porque yo soy muy llorón, te voy a decir. Yo soy una gente muy sentimental. Somos dos. Yo soy una gente muy sentimental y llevo conmigo. A mí me duele todo lo que le pasa a la gente. Yo no puedo ver videos de ningún lado que tenga que ver con animales, ni con personas, no, con nada. Enseguida lloro. Óyeme, ¿y qué tú pensabas?
mientras llegaba esa noche y ese día, ¿qué tú pensabas que era esta tierra? Porque yo sé que al final del día tú estabas pensando llegar a Estados Unidos, porque tú solamente conocías Cuba. Todos nosotros como inmigrantes tuvimos una idea de este país antes de llegar aquí. ¿Cuál era tu idea de Estados Unidos? Mira, yo sabía que este país era bastante fuerte porque una tía mía había viajado a los Estados Unidos en varias ocasiones. Mi madre había viajado mucho antes de la revolución, había viajado mucho aquí a este país. Un país muy bello, ha cambiado mucho, desde luego. Según la historia que he visto y he mirado, este país era un país virgen. Habían años que esto siempre ha sido virgen. Ahora es que se está repoblando más hoy en la actualidad, en los 2000. En esta era es que se está viendo los progresos, porque los Estados Unidos también han tenido sus bajas y sus altas, Sí. porque la gente a veces se engaña. En los 80 tuvieron una gran baja. Tenían una baja. Yo quisiera que tuviera como estaba en los 80, según historiadores que yo he conocido y que me han mostrado videos y cosas de cómo era este país. Mira, cuando yo llegué no me voy a saltar. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, que subí para allá arriba, para New York, yo quisiera que tuviera New York como era. En aquel año 94 fue que yo subí para allá, para Nueva York. 94, 95. Nueva York no era Nueva York. Lo que yo llegué a ver ahí en New York, yo decía, aquí hubo una guerra mundial. Los edificios estaban bien descuidados. Desde luego, hay sus historias de que la gente, dueños de aquellos apartamentos, aquellos grandes edificios, los quemaban para poder coger el dinero del seguro. Es decir, hay que reconocer eso, pero estaba desbaratado. Sí, pero Nueva York específicamente acababa, no sé en qué año terminó, pero sabes que Nueva York tuvo la época en los 80 de la época de la cocaína y ese tipo de drogas. Hubo un desastre total en esa ciudad. Una devastación total. Que todavía en la época que tú llegaste, en 95, todavía estaba en la salida de esa época. Estaba tratando de salir a flote. Sí. Todavía había mucha prostitución también. No, lo que eran las 42 lo que yo vi y allí, eso era mucha prostitución. aquello me impactó grandemente, que yo dije, caballero, ¿qué yo he hecho? Era una matadera. Sí, no, a la orden del día. Ahí estaban los muertos. Yo vi morir gente delante de mí. Yo vi morir gente que las baleaban. Y yo llegué a comprarme un arma y todo. Yo llegué a estar armado, estuve armado hasta hace pocos años, que yo dije, ¿para qué yo tengo esto? Con las leyes como están, bueno, tú sabes. Sí. Me deshice de ella. No se la vendí a nadie, no, me deshice de ella en un río. Excelente. Y dije, no puedo andar con esto. Pero, no sé. Entonces vamos a darle para atrás y llevarme ese momento. Dijiste, nos fuimos mar, no importa cómo esté el clima. Lo que sea. Nos vamos. Cuéntame. Nos fuimos ya. Ahí cuando tu mamá se despide de ti en el bus, en la guagua, el camión. La guagua. La guagua. Porque tengo que decirlo para que la gente que no entiende de otros lugares. El compañero de ella la esperó a que ella terminara de hablar conmigo, porque mi madre trabajaba en esa línea de guagua, la 262 creo que era aquel entonces, allá en Guanabo. Mi madre en ese entonces estaba trabajando de la que cobra. Cajera. No le dicen cajera. Cobradora. De la cobradora de las guaguas. Y el chofer en ese entonces que vio que mi mamá se estaba despidiendo de mí, le permitió a mi mamá, se quedó parado ahí esperando a que mi mamá terminara de despedirse de mí. ¿Qué fue lo último? Te di un abrazo. Me dio el abrazo, me dijo, aquí te estaremos esperando. Te miró Que los Dios ojos. te bendiga. ¿Tú te recuerdas ese momento? Sí, no, como si fuera hoy. Y ya te digo, me llamó mucho la atención el hijo mío cuando se vira para acá y me dice, oye, yo espero que tú me esperes.
Y aquello me causó, tú sabes. Pero bueno, tenía que estar fuerte. Llegué a la casa llorando y le dije a la madre de mi hija, Milagro, nos vemos. Nos vemos. Fue lo único que le dije. Ya apagamos las luces. Estaban las cuñadas mías allí que me ayudaron muchísimo. Te digo a ti, me ayudaron muchísimo. Ellas salieron corriendo por toda la playa para allá porque se veía que venían unos guardafronteras por allá, pero ya era el momento en que nosotros teníamos que ir. Y mis cuñadas salieron por ahí para allá, se quitaron los ajustadores y salieron por ahí para allá, para los guardias, y entretuvieron a los guardias por allá. Oye, que vístanse, que ustedes no pueden estar así. Y en ese momento fue que entonces pudimos arrastrar, que pesaba terriblemente. Aquello pesaba. ¿En qué salieron? ¿En un barco? Salimos en balsa. José Luis te pasó una fotografía que no sé si tú La tengo aquí. en su momento la puedas poner. La tengo aquí, estoy Para viendo, que más pero o menos tú veas, tengas una idea de lo que se hizo. puedo ver unos tubos. ¿Estos son ustedes, lo de la foto? Sí, exactamente. ¿Y quién es que está con la mano abierta así? Bueno, ese soy yo. Ese eres tú. Ese soy yo. Te voy a seguir la historia. Y entonces, a mucho más no correr, pudimos a duras penas pudimos arrastrar todo aquel andaribele que nosotros. Pero era como con madera. Sí, teníamos madera, tenía cuanta madre tenía aquello. Flotantes también, como sí, los tubos flotantes. Los tubos estaban forrados. Ahí prácticamente, ya te digo, el mar acabó aquella madrugada, acabó con nosotros. Porque te estoy diciendo, las marejadas eran de 7 y 8 pies. Wow. De 7 y 8 metros de altura. ¿Y cómo ustedes podían propulsar eso? ¿Era mano, con remo? No, eso que tú ves ahí, esa armazón que tú veías ahí, que está toda más deshecha ya, eso tenía hasta vela. Era una embarcación que se le había hecho hasta vela. Pero imagínate todo el embate de todo el tiempo, del mal tiempo que hubo. Tumbó la vela. Acabó desde el primer día. Desde el primer día nosotros empezamos a zozobrar. Hubo un momento que ese lo llevo yo siempre, esto sí lo llevo yo muy, muy adentro de mí. La última vez que yo dejé de ver Cuba. Que miraste hacia atrás y no viste la tierra. Hubo un momento que ya se veía, ya a lo lejos se veía las luces de Cuba, se veía tú sabes lo que se veía desde donde nosotros estábamos. Se veía un edificio que no sé si era ruso, o que creo que era la embajada rusa que habían hecho allá en Cuba, que era como si fuera una torre, bien imponente aquella torre. Se veía esa torre, se veía desde eso. Y entonces el mar estaba tan agitado, que lo mismo venían olas de allá, que venían olas de acá. Aquello fue terrible. Te digo, como experiencia, y yo me he quedado con esa enfermedad de, bueno, trauma postraumático. Incluso las otras noches, ahí está ese señor que no me deja mentir. ¿Qué fue lo que sucedió, José Luis? Yo durmiendo. Sí. A mitad de noche le hago un grito bien fuerte y yo, concho, se me le pasó a Cuba y era una pesadilla que tenía de esto. Se llama síndrome postraumático. Sí, todavía él sufre de eso. Todavía yo sigo sufriendo de todas esas cosas. Y te digo, hubo un momento en que vino una ola que nos hundió, pero nos hundió bien profundo. Y cuando ya él volvió a levantarnos así, dígole yo a los muchachos, caballeros, miren la que no la van a volver a ver más. Wow. Estábamos así en la cúspide, así, allá arriba, y se veía toda Cuba, todo el litoral, todo Cuba se veía. Cuando ese mar hizo así, que volvió la ola aquella que hizo así, racatapán para abajo, ya no volví a ver más Cuba. Wow. Y eso lo tengo en el recuerdo de mis memorias. Y entonces, ¿cuándo falleció uno de tus compañeros? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué pasó? Carlos Arturo ya venía ya desde antes
queriendo regresar. Yo le digo, no, Carlos Arturo, no podemos regresar. O sea, él salió negado. No, ya en el medio del mar. Y me sorprende mucho que Carlos Arturo me haya dicho eso, porque Carlos Arturo era enfermero de profesión. De profesión y trabajaba en barcos. Porque él trabajaba en la flota tunera de Cuba como enfermero. Y me sorprende que Carlos Arturo después que había hecho todo ese recorrido, estábamos como a 15 millas, 15 o 20 millas allá de la costa, que Carlos Arturo me dijera, vamos a regresar. Digo, no, mano, aquí no regresa nadie. Que yo creo que si hubiéramos regresado, estuviéramos presos muchos de nosotros, pero Carlos Arturo no hubiera perdido la vida. Y eso me duele, que un ser humano pierda la vida queriendo buscar libertad. Wow. Como muchos miles y miles de historias que existen, que yo te estoy contando la mía, que es mínima. Pero yo he escuchado testimonios de balseros que pasaron mucho más que nosotros. Así con toda honestidad te lo digo. Y nada, fue una noche que ya estaba el mar tranquilo. Me recuerdo que había una luna muy bella, amarilla. Estaba bella, amarilla. Y de la nada, un tiburón agarra a Carlos Arturo por aquí abajo. Y lo zarandeó. Entonces yo que traía armamento. Traía una granada, lancé 2 o 3 granadas. ¡Bam! Cuando explotaron las granadas aquellas, parece que lo soltaron. Ahí me aproveché yo, me tiré. ¿Y lo agarraste? Bueno, me tiré, no, ya yo me había tirado. Ya cuando me lo hablaron, yo me había tirado. Yo sin pensar, yo me tiré. Los muchachos, oye, que eso es una locura. Bueno, tú sabes, dentro del medio del mar, el oleaje, aquello terrible. Y alamos a Carlos Arturo, lo subimos, pero ya estaba mordido ya. Y usted sabe que desangrándose. Usted sabe que las mordidas, sí, son fuertes, son letales. letales, sí. También son letales, si no son el sangrado. Exacto. Y prácticamente se nos desangró Carlos Arturo. ¿Y él pudo hablar antes o sea, qué últimas palabras dijo? Sus gritos, no, cayó en un estado de adormecimiento, no me habló más. Yo todo el tiempo traté de con todo lo que nosotros llevábamos, la comida se dañó toda. El agua que nosotros habíamos, no sé de qué manera puedan suceder esas cosas. El agua que nosotros teníamos, el agua potable, que nosotros era la que teníamos que tomar, esa agua estaba salada. Wow. Cuando la empezamos a abrir, esa agua estaba salada. Tú sabes, tomar agua en grandes proporciones así es un peligro. Sí. Claro, te deshidratas. Sí, es un peligro. Es bueno para una cosa y es mala para otra, pero llegó un momento en que Carlos Arturo ya, la noche, yo no podía más. Si vamos a ver de todo lo que estábamos dentro de aquella balsa, que era Jorge Luis, era David Rulí, el Pelli, que es Pedro Caraballo, el Pelli, David Rulí, Jorge Luis, Pedro Caraballo, el Pelli, David Rulí y Ernesto, y yo, que es el último que se cuenta, todos pensaban que una de las personas que iba a fallecer en el medio del camino era yo, porque yo era el más delgadito. Y sin embargo era el que tenía que llevar la voz cantante para todo. Ahí adentro de esa balsa hubo de todo. Cuando te digo hubo de todo, hubo violencia, hubo momentos en que Ernesto se lanzó en una de las balsas que nosotros teníamos de emergencia, se lanzó y se alejó tanto de nosotros que yo tuve que tener la decisión de nadar hasta él para poderlo traer para acá porque había perdido el juicio. ¿Y cuántos días duraron ustedes en esa travesía? En toda esa travesía, buena pregunta. Estuvimos 7 días con 7 noches. Wow. ¿Tú sabes por qué duraron tanto? Porque se les rompió el velero el primer día. Él nos ha dicho que ellos se perdieron en el medio del mar. Ellos se perdieron. Perdidos totalmente en el mar. Ahí ellos viene se perdieron. la parte bonita, la parte grandiosa que
Si alguien está mirando esto, le pido por favor que trate de comunicarse con este lindo programa que estos muchachos tienen aquí en este momento. Y este mensaje va para una persona que se llama Jorge, no me recuerdo el nombre de Jorge. El apellido. No recuerdo el apellido, a José Basulto, que si tienen alguna manera de ponerse en contacto con este programa, que yo estoy muy deseando estarle agradecido a ese muchacho. Este muchacho es un argentino que había tenido un accidente grandísimo en los Everglades de Florida, y el mismo día que él sale del hospital, en vez de irse para su casa a descansar, ese muchacho que es argentino estaba tan confraternizado con los cubanos, y en aquel entonces con los balseros cubanos. Aquel muchacho en silla de ruedas se montó en una de las avionetas de Hermanos al Rescate y tuvo la osadía de salir, acabado de salir del hospital en las condiciones que él estaba. Él salió aquel día que le dijeron, oye, pero en estas condiciones tú no puedes salir. Él dijo, allá afuera hay gente que me están esperando. Wow. Y la gente que lo estaban esperando, yo fui uno, o nosotros fuimos uno de las personas que ese muchacho nos rescató. Pudo visualizar dónde estaban, en la avioneta. En la avioneta. Wow. Porque, mi amor... Entonces él fue que tomó esa fotografía. Él fue el que tomó mi amor, wow. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ver una historia sobre el piloto cubano que desertó. Oh, sí, Orestes Lorenzo. Orestes Lorenzo. Y ahí fue que aprendimos de Hermanos al Rescate, porque creo que esa organización fue quien le facilitó el avión para ir a rescatar a su familia. Oh, creo que sí. Bueno, él no le había dicho a esa gente. Yo no estoy muy... Sí, ahí fue que en esa serie fue que supe de Hermanos al Rescate, sí, y que toda la labor que venían haciendo allá. Los Hermanos al Rescate, para mí... le salvaron mucha vida a los cubanos. Son lo máximo. Oh, discúlpenme. No te preocupes, no te preocupes. Es un momento clave. Sí. Tú estás aquí por muchas cosas en la vida. Y ese momento permitió que tú estuvieras aquí. Yo quería que contara su historia porque él no quería hablar de eso nunca. Solamente a mí me lo contaba gente cercana de él. Jesse es un gran ser humano. Yo tuve momentos en Nueva York que nadie sabe, momentos que pasé mucho precariedad, vamos a decirlo así, y él me dio la mano sin conocerme. Y hoy, gracias a Dios, tenemos una gran amistad. Para mí es como si fuera mezclado mi papá, mi hermano. Gracias. Y él sabe que le estoy muy agradecido. Y yo le dije, oye, esto tú tienes que contarlo, porque es que tú busca la servilleta. Tú tienes que contar esto, porque yo no quiero que esto se quede y tú no lo cuentes. Inclusive, él estaba escribiendo un libro acerca de eso y yo lo tenía motivado. O sea, tenía parte del libro ya. Y bueno, pues tú puedes publicar esa historia. Pero él no quería después. Yo decía, tienes que contarlo. Tiene que saberlo mucha gente, todo lo que tú has pasado. Ya te digo chicos, discúlpenme pero bueno, estos son momentos lindos que ustedes me están haciendo revivir, y vuelvo y les repito, tanto a ti como a él, muchas gracias por haberme invitado a su programa. Muchas gracias por hacerme vivir este momento nuevamente. Gracias a ti por compartir tu historia. De verdad que para nosotros... José Luis me comentó de tu historia, pero no podemos profundizar tanto, pero de verdad que me toca tu historia. José Luis es este muchacho que ustedes ven aquí, yo lo amo mucho, porque es una linda persona también, él y su esposa Karina. Y valga la redundancia, son excelentes personas. Ustedes todos son excelentes personas. Las pocas personas que he podido conocer al lado de José Luis siempre me han traído mucha paz y mucha tranquilidad, porque veo que la comunidad dominicana son unidos y se ayudan y se quieren.
y saben lo que quieren, que vienen a este país también a pasar mucho trabajo, pero con toda la interesa de seguir hacia adelante y levantarse. Cada vez que nos caemos, nos podemos levantar. Amén, así es. Así mismo, amén. Y bueno, nada, ¿qué más quieren? No, nos quedamos en ese momento de que perdiste a un compañero. No es que fue cuando... No, antes del rescate de eso, que se ¿cómo se dice? Se localice cuando ellos estaban en el momento que tú prendiste en el cuando medio te del mar, encontraron. Ajá, antes de encontrarlo, ¿qué ustedes pensaban en ese momento? Había perdido un compañero. Habían perdido la esperanza. Habían perdido la esperanza. Están a la deriva. Estamos a la deriva. Sin rumbo. Y déjame decirte que sin estábamos comer y sin agua. A la deriva. Ahora no tengo bien exactamente, como decía José Luis, yo estaba haciendo un libro y me había informado bien en qué latitud y en qué lugar podía haberte dicho todas esas cosas, pero ahora no las tengo. Aparte que No, imagínate, las han coordenadas. pasado muchos años. Esta también. invitación fue de sorpresa Sí, también. no, y para que la gente tenga en perspectiva, desde La Habana hacia Miami, Paola y yo estuvimos manejando el año pasado hacia Key West. Uh-huh, En carretera buena, en autopista, manejamos 4 horas uh-huh, cruzando Puente y Lita hasta llegar a Key West. uh-huh. O sea, es basta la cantidad de kilómetros y millas Uh-huh. en esa porción de mar, del mar Caribe o el Atlántico, porque eso es el Esa Atlántico. parte del Atlántico. El Atlántico, donde tú en esa foto, que la voy a subir, señores, esa foto va a estar en el video, tú andas en una balsa que ya pasaste un mal tiempo saliendo de Cuba. Tus planes ya cambiaron al día siguiente, no han pasado 48 horas, ya tus planes que tú tenías, bueno, con el viento y esto, me imagino que los cálculos que hicieron allá en Cuba, Todo se fue. todos estos cálculos, y si hacemos un velero así, si vamos en estas coordenadas, llegamos a Miami en 3 días. Todo se fue. Todo cambió en 24 horas, pero decidieron seguir. Y no era como opción. Era porque, oye, me estás a la deriva. No es como que tú puedes regresar. No tienen modo de mover la balsa porque ya no tienen modo de empuje. Y ahí donde llega tu amigo y se desespera que tú tienes que ir nadando. Óyeme, no te me vayas. No, tenemos que mantenernos juntos. Terminas perdiendo un amigo y te encuentras ahora en ese punto clave donde todos esos factores comienzan a afectar al grupo que queda emocionalmente. Totalmente. ¿Cuántos días pasaron antes de que te encontrara ese argentino que valientemente tomó esa avioneta? Fueron 2 días. 2 días porque después que yo hice la declaración de que habíamos soltado a Carlos Arturo, ya muerto ya, te estaba diciendo, ya me levanto, me quedé dormido aquella noche de tanto esfuerzo. Me quedé dormido, estaba bien extenuado y me quedé dormido sobre él así, pegadito a él, tratando de darle calor también. Y cuando despierto en la mañana, que ya empiezan a dar los rayos del sol, la primera luz que empieza, me levanto para ver si está vivo. él está vivo todavía. Él estaba mirando así para el cielo con la boca abierta y ahí ya supe, ya le toqué aquí la yugular y ya no tenía pulso ya. Y bueno, tú sabes, qué difícil. con Carlos Arturo viví una vida muy bonita allá en Cuba, porque para mí él era mi hermano, él era otro hermano, él era huérfano, mi mamá lo acogió y bueno, desde luego lo encontré una vez. Lo encontré una vez en la calle. Es que eso es parte de mí, de mi familia. Mi madre ayudaba a todo el mundo en Cuba. Mi madre, a todo el que le pudiera hacer un bien, mi mamá le hacía bien. La China era terriblemente maravillosa. La China, yo no me voy a cansar nunca de hablar de ella. Y lo único que le pido a Dios o a todas las cosas esas que existen, que me la tengan en un lugarcito bien bonito y alegre y que tenga mucha luz. Porque aprendí muchas cosas de ella
ya te digo. Y a Carlos Arturo lo conocí una vez en la calle. Yo estaba tan joven, tan jovencito, todavía estaba muchachito. Me lo encontré y me hice amiguito de él y vamos para mi casa. ¿Y dónde tú vives? Entonces no me sabía decir, no tenía nadie. Y me lo llevé a vivir conmigo para mi casa y mi mamá lo acogió como un hermano. Y sufrí mucho y sigo sufriendo mucho la pérdida de él también. Y nada, aquella mañana que desperté, que ya vi que él había partido, lo lloré, le hicimos una ceremonia de oraciones en ese momento. Yo quería habérmelo traído, pero tú sabes, ya cuando el cuerpo se corrompe, a los 3 días ya empieza a apestar. Ya él venía apestando ya por el olor a sangre. Y tuve que estar tirando los petardos esos que nosotros traíamos. Lo tuve que tirar en varias ocasiones para alejar a los tiburones del olor a la sangre. Y bueno, nada, decidimos, le envolví la cabeza con un paño y tú sabes, a muchas duras penas lo fui rodando hasta que él se fue. Delante de mí lo vi cómo iba de poco a poco hundiéndose. Sí, desapareciendo de mi vista en ese mal color añil. Y bueno, nada, llegué a un momento en que tuvimos que seguir remando. Y entonces, ¿quién te dice que ya en la tarde noche, estoy yo, que esa es la famosa foto que tú estás viendo ahí? Antes me daba pena decirlo, pero ahora lo digo con todo el mayor orgullo que pueda haber, porque sé que Dios existe. No soy religioso, pero tengo mis propias creencias. Señor, pon tu mano sobre nosotros. No nos dejes caer en el abismo en el que estamos metidos. Por favor, Señor, pon tu mano sobre nosotros. Y en ese momento paseó la avioneta. ¡Wow! Wow. Salió el argentino salió. Los muchachos empiezan a gritar, ¡oye, un avión! Y entonces empiezan con el temor de que si es Cuba, que a lo mejor en aquel entonces le disparaban ahí mismo. Las tropas de guardia frontera de avionetas de esas dejaban caer sacos de arena. Hubieron mucha gente muerta en el medio del mar, caballero. Hubieron muchas avionetas de esas que hundieron muchos balseros que no lograron poder llegar aquí a tierra de libertad. La avioneta se mantuvo dando vueltas y era que entre ese momento ellos estaban avisando, dando las coordenadas de donde nosotros estábamos. Te miento, eso fue en la mañana, no fue el atardecer, fue en la mañana cuando pasó esto, amaneciendo. Y ese avión no dejó ni un minuto de estar al lado de nosotros. Daba vuelta. Y ya cuando se le estaba agotando la gasolina, se iba y nosotros nos desesperábamos. Oye, porque se van. Y era que venía otro avión más para acá. Hasta tanto a ese muchacho que se llama Jorge, el argentino que nos rescató. Este soy yo, porque hace muchos años no nos vemos. Pero quisiera de todo corazón verte un día para darte un abrazo. Entonces Jorge era piloto de aviación de Hermanos al Rescate. De Hermanos al Rescate. Ahí tuve la oportunidad cuando me bajé de ver a Basurto, que me abrazó. Y tuve la oportunidad de conocer a José Basurto. Hace unos pocos años, hace 2 años, también oí que había muerto. Se me olvidan los nombres.
Estoy tan... Sí, el momento difícil es recordar. Entonces, ¿cuánto tiempo duraron los aviones circulando? ¿Llegó una flotilla de un barco a buscarlo? No, nunca llegó guardacosta. En aquel entonces, ellos saben lo que yo estoy hablando. José Basurto sabe lo que estoy hablando porque José Basurto es una persona que siempre ha estado al servicio de los cubanos. Y me recuerdo mucho, también desearía porque esta es mi historia, desearía con gran orgullo verlo y una vez más estrecharle la mano, pero bueno, ya una vez, hace mucho tiempo ya de esto. José Basurto dio en aquel entonces una declaración y una denuncia al gobierno de Cuba, que cómo era posible que un país tan poderoso tuviera las aguas de los Estados Unidos tan desprovistas de tropas que estuvieran al alcance de poder asistirnos a nosotros. Porque en aquel entonces no había ninguna guardafrontera, Coast Guard. Ajá, Coast Guard. No había en aquel entonces. Entonces tuvieron que enviar un helicóptero, que también tengo la foto ahí del helicóptero. Después yo te la pasaré para que tú la compartas. La puedas compartir con la gente para que vean cómo fue el rescate de nosotros. No hubo Coast Guard que nos rescataran en aquel rescue. En aquel momento no fue posible por parte de Coast Guard. Que tuvieron que enviar a un helicóptero de Houston, creo que fue el helicóptero que vino desde Houston. Llegó ese helicóptero que te voy a enviar la fotografía, que fue el que se tiró, que se posó en el medio del mar. Primero tiró unas cosas que era para ahuyentar a los tiburones, porque nosotros estábamos infectados de tiburones por todos lados. Wow. Estábamos rodeados de tiburones, nosotros no nos habíamos dado cuenta de todo. Y cuando llegó ese helicóptero que empezó a sacarnos, sacó a Alberto, que fue el que vino muy grave. Él llegó con... Deshidratado totalmente, y entonces empezó a padecer de diabetes. Empezó a padecer porque él había tomado agua de mar también. Venía todo desbaratado, las piernas se le habían desbaratado todo, se le habían hecho llagas. A mí se me hicieron varias llagas aquí, yo tengo todavía las marcas de las llagas aquí en los bordes de aquí. Y bueno, nada, nos levantaron en ese momento, y entonces en ese momento nos llevaron hasta lo más próximo que nosotros estábamos era Key West. Pero de donde nosotros nos rescatan a nosotros, es increíble que era ya la entrada del Golfo de México. O sea, este muchacho nos rescató, él se desvió, porque la cosa era que él tenía que bajar hacia Cuba. Pero no, él bajó hacia Cuba, y cuando venía de su vida para arriba, otra vez para ¿cómo se llama? Para Florida. No sé qué fue lo que le dio a ese muchacho. Cambió el rumbo. Él cambió el rumbo y se metió. Él se metió completo para allá atrás, para lo que es el Golfo de México. Tú sabes, lo que es la Ensenada, sí, que va hacia Luisiana, para allá atrás, para esto. Sí, yo voy ahora que tú lo estabas diciendo, y en el video voy a poner un punto de referencia en el mapa. Para sí, yo marcarte el lugar donde es increíble, increíble. Y entonces ese gran esfuerzo que hice esos muchachos, acabados de salir de un hospital. Y bueno, nada, ya cuando llegamos, la prensa se hizo cargo de nosotros, de ver la tragedia humana que pasa en cubano. Wow. Juan Carlos, mira, yo te quiero dar las gracias. Gracias a ustedes. Por tomar de tu tiempo para venir a compartir con nosotros, con Jornada Latina Podcast, y con Paola, conmigo. Y gracias a José Luis. Gracias, Paola. Gracias, José Luis. Y gracias a ti también. Traernos una historia. Yo quisiera preguntarle a Jesse. Sí. A la fecha actual, esos compañeros que vinieron contigo,
¿Tú has vuelto a hablar con ellos? ¿Tienes alguna comunicación? ¿No has vuelto a saber Te de decía, ellos? te decía anteriormente que no sé qué es lo que le ha pasado a David Rulí, que él tuvo la oportunidad de encontrarse conmigo. Tengo fotografías ahí de cuando fue a encontrarse conmigo, que me vino a ver de visita. Porque bueno, al nosotros separarnos, todo el mundo cogió su rumbo. Desde luego, yo hubiera deseado que hubiéramos estado todos unidos, que yo sé que yo iba a estar unido. Y bueno, no me siento mal, pero me siento mal porque no se han preocupado de tener una comunicación conmigo. El único que he podido ver es a David Rulí, Alberto, este muchacho, Ernesto, estaba diciendo Alberto, Ernesto. Ernesto se quedó viviendo con el relator de los derechos humanos en Viena, creo que es. De los derechos humanos, él se fue a vivir con el representante de los derechos humanos de los cubanos aquí en el exilio. Se fue a vivir con este señor. David Rulí se fue a vivir con otra familia. ¿Pero ¿sabes? en Florida o otro estado? No, en Florida. Esto estaba hablando en Florida. El único que salió de Florida. Ahí es donde viene la cosa. El único que se salió del grupo fui yo. El único que se salió del grupo fui yo porque yo tenía mucho temor por ciertas cosas que habían sucedido y habían sucedido en aquel entonces aquí en Florida, en Miami, que yo tomé miedo, cogí miedo porque el ser humano también tiene derecho a tener miedo. Claro que sí. El hombre tiene derecho a tener miedo. Me había encontrado en un pulguero en Miami, me había encontrado con un pulguero con un agente de seguridad del Estado que había estado Wow. compañero mío. Y estaba trabajando aquí en Y Florida. estaba aquí en Florida, muy normal. Esto que está sucediendo ahora no es desde ahora. Y déjame, mucha gente, lo que tú acabas de tocar, mucha gente no sabe de qué tú estás hablando. Cuéntale a la gente, yo sí sé, pero la gente que no está viendo no sabe lo que tú acabas de tocar. El gobierno cubano, señores, lo que él está queriendo hacerle referencia, y yo lo sabía porque hubo un caso después en los 90 donde agarraron muchos de ellos presos. El gobierno cubano tenía infiltrado inteligencia militar en Florida, en Miami, en los 90. Sí. Y de eso que le está hablando. Continúe, discúlpame. Bueno, me encontré con este individuo que cruzamos miradas y me quedé así. ¿Qué hace este aquí en este momento? Y entonces da la coincidencia que me presentan a la señora que estaba con él. Y entonces ella empieza a protestar porque él no acaba de llegar y era que él se había ido. Y ahí es donde yo tomo conciencia y digo, bueno, yo tengo que estar preparado. Y bueno, yo estaba preparado de cierta manera. Tengo un haber de defensa personal bastante grande. Me armé con una cuchilla, compré una cuchilla grande allí rápido y me la puse en posición de que si venía ese individuo a atacarme por cualquier situación. Entonces en ese entonces hablo con Angelito, que era el señor que nos estaba atendiendo en ese entonces. Angelito es no sé si lo debo decir aquí, era un agente de inteligencia militar norteamericana, CIA, y acto seguido que le hice el comentario a Angelito, Angelito me sacó de donde yo estaba y me albergó en un motel por 3 días. A los 3 días me vino a buscar y yo no sabía qué rumbo me iban a dar. Y finalmente el rumbo que me tocó, donde ellos me mandaron, fue Dallas, Texas. Cuando llegué a Dallas, Texas, alguien me estaba esperando de su gente allí. Y acto seguido, esto te voy a decir algo, en ningún momento, porque mucha gente me han catalogado de que yo fui, ¿cómo se dice? Reclutado por parte de nadie. Yo no he sido reclutado por parte de nadie. Aparte, no quiero pertenecer a nada, ni soy amigo de nada, de ese tipo de... Porque ya sufrí bastante con el sistema nuestro de Cuba. Y sería un orgullo para mí
no sé, ayudar en lo que pudiera ayudar aquí algún día en este país, pero muchos de los que me acusaron de que yo era agente doble de este gobierno, no es así. Acto seguido que llegué a Dallas, Texas, me ubicaron en Dallas, Texas, pero también tuve mi buen encontronazo en Dallas, Texas. La iglesia donde yo estaba siendo atendido, que se llama la Iglesia Católica Mundial, también estaba comprometida. Llegando yo allí, me encontré que el fiscal que me estaba pidiendo 15 años en La Habana, Cuba, en el Vedado, en el Poder Popular del Vedado, me estaba pidiendo 15 años. A los pocos tiempos me lo encuentro yo, que estaba dirigiendo la Iglesia Católica Mundial de Dallas, Texas. Eso fue otro tropelaje. Ahí sí tuve una lucha personal de cuerpo a cuerpo con esa persona, que esa persona salió huyendo por una ventana y le avisé a Angelito. Bueno, finalmente a esa persona sí fue capturada. Capturada saliendo de Paso, Texas. Y de ahí, entonces Angelito me volvió a reubicar y entonces me reubicaron en New York. Y ahí fue donde conocí a mi gran amigo José Luis. ¡Wow! ¡Qué historia, qué historia! Oye, Juan Carlos, gracias de nuevo. Mira, vamos a ir cerrando el episodio ya. Y creo que vamos a hacer 2 episodios de aquí. Vamos a hacerlo en 2 partes, porque la historia no se puede hacer en una parte, hay que hacer 2. Y como llegamos, la cantidad de tiempo que llevamos. Pero de verdad que para muchos latinos hoy en día que están llegando a Estados Unidos, yo sé que hay muchos que están cruzando el Darién, cruzando México, no saben lo que se vivió en los años 90 y 80 y antes, porque tengo conocimiento de que muchos cubanos, de inmediato Fidel tomó posesión de Cuba, muchos cubanos que no se alineaban a su pensamiento comenzaron a buscar la manera de salir de Cuba. Entonces, yo quiero que tú me comiences, o no me comiences, sino me compartas de tu experiencia y de modo de consejo le des un aliento a los latinos que van llegando ahora. Y muchos se sienten desconsolados porque yo tengo una jornada que se llama jornada de empleo y ya en las últimas 2 semanas me escribe gente, óyeme, pero cogen gente sin papeles, óyeme, pero no hablo inglés, lo cogen sin inglés en el trabajo porque yo comparto empleos diarios. Yo no puedo responder a las preguntas. Yo solamente comparto el empleo. Pero, ¿qué tú me le dices a la gente que va llegando ahora? No, chico, yo lo único que te puedo decir, o le puedo decir a todas las personas que llegan aquí a este país número 1 no es para todo el mundo. Este país es de mucho sacrificio, es donde tú pierdes la familia, donde pierdes los hermanos, donde pierdes un amigo, donde pierdes tú propiamente tu identidad como ser humano. Me ha tocado vivir todas estas cosas. El que tú creías que era amigo tuyo, aquí deja de ser amigo. Wow. Aquí la vida es tan fuerte. La vida es tan fuerte que no vale la pena emigrar. El que esté mirando esto, que esté afuera, o el que esté escuchando esto. Este país es muy cruel. Demasiado cruel, créanmelo. Y en cuanto a cuando llegan aquí, es ubicarse, de ver cómo poder encontrar un trabajo, de cómo poder sobrevivir cada día. Porque aún estando aquí en los Estados Unidos, todavía aquí yo conozco gente que se acuestan sin comer. Sí. Créanmelo. Sí. Y tener un techo se hace difícil. Tener un amigo como los que tengo yo ahora, que lo estoy mirando aquí al frente de mí, es muy difícil. Y de que alguien dé un paso adelante por ti es muy difícil. Son muy pocas personas. Aquí todo está ya mentalizado, que es la dolarización de la persona. Como vuelvo y te repito, esto es un país bastante fuerte.
mi gente, ya tanto de habla hispana y que no hablen hispano también, no vengan a este país a buscar sueños. Ya los sueños ya se fueron aquí. Pero si vienen, tienen que reventarse mucho para poder sobrevivir. De lo contrario, quédense en sus países, luchando, buscando un mejor porvenir. Luchen. A nosotros los cubanos principalmente le estoy haciendo esto saber. Es un momento ya de que haya un levantamiento total y que piensen en por sus hijos, no piensen en salir al extranjero, porque estando aquí van a querer estar en Cuba. Créanmelo de todo corazón. Eso Oye, es lo único que le puedo decir. ¿Tú sueñas con volver? Definitivamente todos los días. ¿Sueñas con volver a pisar Todos los días caminar. y caminar las calles de La Habana? Todas las calles y las que no son las calles también, caminar Cuba, porque hay un dicho, conozca Cuba primero y el extranjero después. Pero tú quieres beber eso en libertad. En libertad, definitivamente. Juan Carlos, de verdad que Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Me tocaste cada fibra de mi ser con tu historia. Y señores de Jornada Latina, Juan Carlos es como muchos de ustedes que se identifican con su historia, muchos cubanos que pueden ver a través de Juan Carlos su historia en ustedes mismos. Entonces, espero que les haya gustado este episodio de Jornada Latina. A mí me encantó. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.